Me llamo Nola y tengo 95 años. Sé que cuando digo eso, la gente me mira con una mezcla de asombro y ternura, como si fuera una reliquia frágil que necesita cuidado especial. Pero déjame contarte algo. Nunca me he sentido más viva que el día que caminé por ese escenario para recibir mi diploma universitario. La historia comenzó hace muchos años, cuando era solo una niña en Kansas. Nací en 1911, en una época donde las mujeres no solían ir a la universidad. Se esperaba que nos casáramos jóvenes, tuviéramos hijos y nos dedicáramos al hogar. Y eso fue exactamente lo que hice. Me casé con mi querido Vernon cuando tenía 18 años y juntos construimos una vida hermosa en nuestra pequeña granja. Vernon era un hombre trabajador y bondadoso. Criamos 4 hijos maravillosos, 3 varones y una niña. Durante décadas, mi mundo giró alrededor de la cocina, el jardín, las tareas del hogar y el cuidado de mi familia. No me malinterpreten, amé cada momento de esa vida. Pero siempre había algo dentro de mí que anhelaba más conocimiento, más aprendizaje. Recuerdo que cuando los niños eran pequeños, solía leer vorazmente después de que se durmieran. Novelas, periódicos, revistas, cualquier cosa que cayera en mis manos. Vernon a menudo me encontraba despierta hasta altas horas, perdida entre las páginas de algún libro. Nola, me decía con una sonrisa, tu cerebro nunca descansa, ¿verdad? Tenía razón. Mi mente siempre había sido inquieta, siempre buscando nuevas ideas, nuevas perspectivas. Los años pasaron como páginas de un libro que se voltean rápidamente. Los niños crecieron, se casaron y formaron sus propias familias. Vernon y yo envejecimos juntos, compartiendo las alegrías y tristezas que trae la vida. Vimos cambiar el mundo, las 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, la llegada del hombre a la luna, la revolución tecnológica. A través de todo eso, mantuve mi amor por el aprendizaje. Cuando Vernon murió, hace ya 15 años, pensé que mi historia había llegado a su fin. Era una viuda de 80 años. ¿Qué más podía esperar de la vida? Mis hijos estaban preocupados por mí, me visitaban constantemente, tratando de mantenerme ocupada con actividades apropiadas para mi edad. Tejido, jardinería, reuniones de la iglesia, pero yo me sentía vacía, como si estuviera esperando algo sin saber qué. Fue mi nieta Sara quien plantó la semilla que cambiaría todo. Había venido a visitarme un sábado por la tarde y me encontró leyendo un libro grueso sobre historia americana. Abuela, me dijo, siempre has sido la persona más inteligente que conozco. Sabes más sobre historia que mis profesores de la universidad. ¿Por qué nunca fuiste a estudiar formalmente? La pregunta me tomó por sorpresa. En mis tiempos, querida, las mujeres de mi posición no hacíamos esas cosas. Le respondí automáticamente. Pero, abuela, insistió Sara con esa determinación que había heredado de nuestra familia. ¿Qué te impide hacerlo ahora? Esa noche no pude dormir. La pregunta de Sara resonaba en mi mente como una campana persistente. ¿Qué me impedía estudiar ahora? La edad, por supuesto. La gente se reiría. Sería la mujer más vieja en cualquier aula. Mis huesos doloridos, mi vista que ya no era la misma, mi memoria que a veces me jugaba malas pasadas. Pero mientras más pensaba en ello, más me emocionaba la idea. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero decididas, llamé a la Universidad Estatal de Fort Hays, en Kansas. La recepcionista que contestó el teléfono parecía confundida cuando expliqué mi situación. Disculpe, señora Ox, ¿puede repetir su edad? Me preguntó con voz incrédula. 95 años, dije con toda la firmeza que pude reunir. Y me gustaría inscribirme para obtener mi título universitario. Hubo una pausa larga.
Podía escuchar el murmullo de voces en el fondo, como si estuviera consultando con alguien más. Luego, la voz se suavizó con respeto genuino. Señora Ox, será un honor tenerla en nuestra universidad. ¿Cuándo le gustaría venir para discutir su inscripción? Mi primer día de clases fue una experiencia que nunca olvidaré. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante toda mi vida en la granja. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la boda de mi nieta, y me preparé mi desayuno favorito, avena con miel y té negro. Mientras desayunaba, miré por la ventana hacia el campo donde Vernon y yo habíamos trabajado tantos años y sentí su presencia animándome. Caminé por el campus con mis pasos lentos pero decididos, mi bastón favorito haciendo un suave tap 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 en el pavimento. Los estudiantes jóvenes me miraban con curiosidad y, para mi sorpresa, con respeto. Algunos se acercaron para saludarme y desearme suerte. Sus palabras de aliento me llenaron el corazón de una calidez que no había sentido en años. La profesora de mi primera clase, Historia de Estados Unidos, era una mujer joven llamada Dr. Martínez. Cuando me vio entrar al aula, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Usted debe ser la señora Ox», dijo acercándose a mí. «He estado esperando conocerla. Es un honor tenerla en mi clase». Me senté en la primera fila, como solía hacer cuando era niña, en la escuela rural de un solo salón. Saqué mi cuaderno nuevo y mi lápiz número 2 y me preparé para absorber cada palabra. Era como si mi cerebro, después de décadas de hambre intelectual, finalmente pudiera festejarse en un banquete de conocimiento. Los primeros meses no fueron fáciles, no voy a mentir. Mi vista ya no era lo que solía ser y tenía que entrecerrar los ojos para leer las pizarras. Mis dedos artríticos luchaban con la escritura durante los exámenes y a veces no podía escribir tan rápido como pensaba. La tecnología era completamente ajena para mí. Nunca había usado una computadora en mi vida, pero mis compañeros de clase, esos jóvenes maravillosos, se convirtieron en mis ángeles guardianes. Me ayudaban a tomar notas cuando no podía escribir lo suficientemente rápido, me explicaban conceptos de tecnología que yo no entendía y me incluían en sus grupos de estudio como si fuera una más de ellos. Recuerdo especialmente a un joven llamado Michael. Tenía 22 años, la misma edad que habría tenido mi nieto si hubiera vivido, y me recordó mucho a mi hijo menor cuando era joven. Michael se sentaba a mi lado en la clase de sociología y siempre se aseguraba de que yo entendiera las lecturas asignadas. Un día, después de un examen particularmente difícil sobre teorías sociológicas modernas, me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora Nola, usted es mi inspiración. Si puedo tener la mitad de su determinación y sabiduría cuando tenga su edad, me consideraré el hombre más afortunado del mundo». Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Me di cuenta de que no solo estaba persiguiendo mi propio sueño, sino que también estaba inspirando a otros a perseguir los suyos. Era una responsabilidad que no había esperado, pero que abracé con todo mi corazón. Los semestres pasaron como estaciones del año. Estudié historia americana, literatura clásica, sociología, psicología, incluso tomé una clase de apreciación artística. Cada materia era un nuevo mundo que explorar, cada libro una nueva aventura. Me fascinaba especialmente la historia de las mujeres en América, un tema que resonaba profundamente con mi propia experiencia de vida. Mi familia al principio estaba dividida entre la preocupación y el orgullo. Mis hijos mayores estaban preocupados por mi salud y mi capacidad para manejar la carga de trabajo académico. Pero mi hija menor, Mary, se convirtió en mi mayor defensora. Me visitaba regularmente
y siempre se sorprendía al encontrarme rodeada de libros y papeles, trabajando en ensayos o preparándome para exámenes. Mamá, me decía Mary, nunca te he visto tan feliz y enérgica desde que papá murió. Tenía razón. Cada día de estudio era como un regalo que me daba a mí misma una oportunidad de crecer y expandir mi mente de maneras que nunca había imaginado posibles. No todo fue fácil. Hubo momentos de frustración profunda cuando la tecnología me superaba completamente, cuando mis ojos cansados ya no podían leer una línea más, cuando mi memoria, aunque todavía bastante aguda para mi edad, me fallaba en un detalle importante durante un examen. Hubo noches en que me quedé despierta llorando de frustración, preguntándome si realmente podía hacer esto. Pero estos momentos de duda solo fortalecieron mi determinación. Cada obstáculo superado se sentía como una pequeña victoria, cada buena calificación como una validación de que había tomado la decisión correcta. Durante mi tercer año de estudios, recibí una llamada que cambiaría mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Era un periodista de The Hayes Daily News, el periódico local, que había oído hablar de mi historia a través de la Oficina de Relaciones Públicas de la universidad. Quería escribir un artículo sobre la estudiante más mayor de la institución. Al principio dudé. No buscaba atención ni fama. Solo quería aprender, absorber conocimiento como una esponja seca absorbe agua. Pero luego pensé en todas las personas de mi edad que podrían estar sentadas en casa en este mismo momento, mirando por la ventana, pensando que sus vidas ya habían terminado, que era demasiado tarde para nuevas aventuras o desafíos. Decidí que si mi historia podía inspirar, aunque fuera a una persona a perseguir un sueño postergado, valía la pena la exposición pública. El artículo se publicó un domingo por la mañana en la sección principal del periódico, con una fotografía mía sentada en el aula con mis libros. Para el lunes por la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas de periódicos de todo Kansas querían hablar conmigo, y para el miércoles estaba recibiendo llamadas de medios nacionales. En cuestión de días, mi historia se había extendido por todo el país. Recibí cientos de cartas de personas de todas las edades, pero especialmente de adultos mayores que se sentían inspirados por mi ejemplo. Algunas cartas venían acompañadas de fotografías de personas que habían decidido volver a la escuela después de leer sobre mí. Una carta en particular me conmovió hasta el fondo del alma. Era de una mujer llamada Dorothy, de 70 años, que vivía en Florida. Escribió: «Querida Nola, he estado soñando con volver a estudiar enfermería desde que mis hijos se fueron de casa hace 20 años, pero siempre pensé que era demasiado vieja, que la gente se reiría de mí. Tu historia me ha dado el valor que necesitaba. Este otoño me inscribiré en el programa de enfermería del colegio comunitario local. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para perseguir nuestros sueños». Esas palabras me hicieron entender que mi viaje no era solo sobre mí, era sobre demostrar que la edad es solo un número, que el aprendizaje no tiene fecha de caducidad, que los sueños no se marchitan con el tiempo si los mantenemos vivos en nuestros corazones. Mi último año de universidad fue agridulce. Sabía que mi tiempo como estudiante se acercaba a su fin, pero también estaba emocionada por completar esta travesía extraordinaria que había comenzado casi por casualidad. Para mi proyecto final, decidí escribir mi tesis sobre un tema que conocía íntimamente: la historia de las mujeres en la educación rural de Kansas, una perspectiva personal y académica. La investigación me llevó de vuelta a mis raíces, a las historias de mujeres fuertes que, como yo,
habían vivido en una época donde las oportunidades educativas eran extremadamente limitadas. Entrevisté a mujeres mayores de mi comunidad, revisé archivos históricos y conecté mi experiencia personal con los patrones más amplios de cambio social en América rural. Mientras escribía, sentía que estaba honrando no solo mi propia experiencia, sino la de mi madre, mi abuela y todas las mujeres que vinieron antes que yo y que nunca tuvieron la oportunidad que yo tenía ahora. Era una forma de darles voz a través de mi propia historia. Los días previos a la graduación fueron un torbellino de emociones y actividad. La universidad había decidido hacer de mi graduación un evento especial, invitando a medios locales y regionales. Se corrió la voz de que equipos de televisión de Kansas City e incluso de Chicago estarían presentes. Pero, honestamente, lo que más me emocionaba no era toda la atención mediática, sino el simple hecho de que había logrado algo que había soñado durante décadas. Iba a ser una graduada universitaria oficial, con un título que había ganado a través de años de trabajo duro, dedicación y perseverancia. La noche antes de la ceremonia no pude dormir. Me quedé despierta en mi mecedora favorita, mirando por la ventana hacia las estrellas brillantes del cielo de Kansas, pensando en Vernon, en mis padres que habían muerto hacía décadas, en todos los momentos y decisiones que me habían llevado hasta este punto culminante. Sentí una presencia reconfortante esa noche, como si Vernon estuviera sentado en su silla favorita al otro lado de la habitación, sonriéndome con ese orgullo silencioso que siempre había mostrado por mis pequeños logros a lo largo de nuestro matrimonio. Lo lograste, Nola, casi podía escucharlo decir. Siempre supe que lo harías. La mañana de la graduación amaneció clara y hermosa, con ese tipo de cielo azul perfecto que solo se ve en Kansas. Mi familia llegó temprano para ayudarme a prepararme. Mary me ayudó con la toga negra y el birrete, ajustándolo cuidadosamente sobre mi cabello blanco que había peinado especialmente para la ocasión. Cuando me miré en el espejo de cuerpo completo de mi dormitorio, apenas podía creer lo que veía. Allí estaba yo, Nola Oakes, de 95 años, vestida como una graduada universitaria oficial. La imagen era tan surrealista que tuve que parpadear varias veces para convencerme de que era real. Cuando llegamos al campus, me quedé literalmente sin aliento. Había cientos de personas, estudiantes, familias, reporteros, cámaras de televisión, fotógrafos. El estacionamiento estaba lleno hasta rebosar y había equipos de noticias instalando equipos por todo el lugar. Por un momento me sentí completamente abrumada por toda la atención. ¿Realmente es todo esto por mí? Le pregunté a mi hijo mayor, Robert, quien me ayudaba a caminar hacia el edificio principal. «Mamá», me dijo con lágrimas ya formándose en sus ojos, «esto es porque has inspirado a miles de personas en todo el país. Has demostrado que nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño. Mereces cada bit de esta atención y más». La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el gimnasio principal de la universidad, que había sido decorado con banderines azules y dorados de la escuela. Mientras tomaba mi lugar con los otros graduados, miré a mi alrededor y vi rostros jóvenes llenos de esperanza y anticipación por el futuro que tenían por delante. Me sentí honrada de estar compartiendo este momento especial con ellos. Cuando finalmente llegó mi turno de caminar por el escenario, el auditorio completo se puso de pie en una ovación que parecía interminable. El sonido era ensordecedor y emotivo al mismo tiempo. Cada paso que di hacia el podio llevaba consigo décadas de sueños postergados, años de preguntarme ¿qué habría pasado si?
así la determinación inquebrantable que me había llevado hasta ese momento extraordinario. El rector de la universidad, Dr. Hammond, me tomó la mano con suavidad mientras me entregaba mi diploma. Señora Oakes, me dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, usted ha redefinido lo que significa ser un estudiante. Ha demostrado que el aprendizaje no tiene límites de edad y que los sueños no tienen fecha de caducidad. Es un honor y un privilegio conferirle el título de licenciada en Historia. Mientras sostenía mi diploma en mis manos temblorosas, miré hacia el público y vi un mar de rostros sonrientes, ojos llenos de lágrimas de alegría y cámaras capturando este momento que sabía sería histórico no solo para mí, sino para muchas otras personas que verían las fotos en periódicos y revistas. Pero lo que más me conmovió fue ver a mis compañeros de clase, esos jóvenes maravillosos que me habían acompañado en este viaje increíble, aplaudiendo y vitoreándome como si fuera su propia abuela. En sus rostros vi no solo alegría, sino respeto y admiración genuinos. En mi discurso breve e improvisado, que no había planeado dar pero que me pidieron en el último momento, dije: he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. He aprendido que la edad puede traer sabiduría, pero también puede traer nuevas oportunidades de crecimiento. Y he aprendido que los sueños no se desvanecen con el tiempo. Simplemente esperan pacientemente a que tengamos el valor de perseguirlos. Después de la ceremonia, fue absolutamente abrumador. Periodistas me rodearon con preguntas, fotógrafos capturaron cada momento y desconocidos se acercaron para felicitarme y compartir cómo mi historia había impactado sus vidas. Una mujer de mediana edad me dijo entre lágrimas que había decidido volver a la escuela de medicina después de leer sobre mi viaje. Un hombre mayor me contó que había empezado a tomar clases de pintura por primera vez en su vida, inspirado por mi ejemplo. Esas conversaciones me hicieron dar cuenta de que mi graduación no era solo mi logro personal, se había convertido en un símbolo de posibilidad para cualquier persona que pensara que era demasiado tarde para cambiar su vida o perseguir un sueño abandonado. Ahora, varios años después de mi graduación, mi vida ha cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. He hablado en universidades de todo el país, he aparecido en programas de televisión nacionales y mi historia se ha convertido en inspiración para documentales y libros. Pero lo que más valoro son las cartas continuas que recibo de personas de todas las edades que me escriben para contarme cómo han cambiado sus vidas después de conocer mi historia. Madres que han vuelto a estudiar después de criar a sus hijos, jubilados que han comenzado nuevas carreras, jóvenes que han encontrado el valor para perseguir carreras no convencionales. Hoy, a los 98 años, todavía leo vorazmente, sigo escribiendo mis memorias y ocasionalmente doy charlas cuando mi salud me lo permite. Mi vista no es lo que solía ser, pero mi mente sigue siendo aguda y mi curiosidad sobre el mundo no ha disminuido ni un ápice. La gente a menudo me pregunta cuál es el secreto de una vida larga y plena. Mi respuesta siempre es la misma: nunca dejes de aprender, nunca dejes de soñar y nunca permitas que nadie, incluyéndote a ti misma, te diga que es demasiado tarde para comenzar algo nuevo. La edad es solo un número, pero los sueños son eternos y nunca es demasiado tarde para convertirlos en realidad.